10 cosas que me gustan de ti. Saga Bevelstock 3 por Julia Quinn. Capítulo 10. Annabel contuvo el aliento cuando las luces de la Royal Opera House se apagaron. Había esperado esta noche desde su llegada a la ciudad y apenas podía esperar para explicar todos los detalles a sus hermanas en una larguísima carta. Pero ahora, mientras se levantaba el telón y revelaba un escenario casi vacío, se dio cuenta de que no solo quería que fuera un espectáculo increíble, sino que lo necesitaba, porque, si no era increíble, si no era todo lo que había soñado, no iba a distraerla del hombre que tenía sentado al lado y cuyos movimientos parecían agitar el aire lo suficiente para que se le erizara la piel. No tenía ni que tocarla para ponerle la piel de gallina, y eso eran muy malas noticias. ¿Conoce la historia? Oyó que le susurraba una cálida voz en el oído. Annabel asintió, a pesar de que apenas tenía un vago conocimiento sobre el libreto. En el programa había leído una sinopsis que Luisa le había dicho que era obligatorio leer para cualquiera que no supiera alemán, pero Annabel no había tenido tiempo de acabarla antes de que llegara el señor Grey. Un poco, susurró ella. Por encima. Ese es Tamino, dijo él, señalando al joven que había hecho su entrada en escena. Nuestro héroe. Annabel asintió y entonces contuvo el aliento cuando apareció una monstruosa serpiente retorciéndose en el escenario. ¿Cómo han hecho eso? No pudo evitar murmurar. Sin embargo, antes de que el señor Grey pudiera responderle, Tamino se desmayó de miedo. A mí nunca me ha parecido demasiado heroico, dijo el señor Grey. Ella lo miró. Él encogió un hombro. Un héroe no debería desmayarse en la primera página. ¿La primera página? En la primera escena, corrigió él. Annabel estaba de acuerdo. Estaba mucho más interesada en el hombre con un abrigo de plumas que había aparecido, acompañado por 3 mujeres que enseguida mataron a la serpiente. Ellas no son cobardes, susurró Annabel para sí misma. A su lado, oyó como el señor Grey sonreía. ¿Lo oyó sonreír? ¿Cómo era posible? No lo sabía, pero cuando miró su perfil de reojo vio que era cierto. Estaba observando a los cantantes con la barbilla ligeramente levantada mientras recorría la platea con la mirada y sus labios dibujaban una deliciosa sonrisa de afinidad. Annabel contuvo el aliento. Así, a media luz, recordó la primera vez que lo vio, en el brezal. ¿De verdad que solo hacía un día de esa noche? Parecía extraño que solo hubieran pasado 24 horas desde su encuentro accidental. Se sentía distinta por dentro, y mucho más cambiada de lo que debería estar permitido en un solo día. Deslizó la mirada hasta sus labios. La sonrisa había desaparecido, y ahora parecía absolutamente concentrado en el drama del escenario. Y entonces se volvió. Ella estuvo a punto de apartar la mirada, pero no lo hizo. Sonrió, solo un poco, y él también sonrió. Annabel se colocó las manos encima del estómago, que se estaba retorciendo de las formas más extrañas. No debería flirtear con este hombre. Era un juego peligroso que no iba a ningún sitio, y ella era más lista que eso. Sin embargo, no podía evitarlo. Ese hombre tenía algo irresistible y contagioso. Era su flautista de Hamelin particular, y cuando lo tenía cerca, se sentía distinta, especial, como si su existencia tuviera algún motivo más que el simple hecho de encontrar marido y tener un hijo, y hacerlo en este orden, con la persona adecuada, como la que habían elegido sus abuelos, y se volvió hacia el escenario. No quería pensar en eso. Se suponía que tenía que ser una gran noche, una noche maravillosa. Y ahora él se enamorará, le susurró al oído el señor Grey. Ella no lo miró, no confiaba en su propia reacción si lo hacía. Tamino, murmuró. Las mujeres le enseñarán el retrato de Pamina, la hija de la reina de la noche, y se enamorará de ella al instante. Annabel se inclinó hacia adelante, aunque no iba a ver el retrato desde lo alto del palco.
Sabía que solo era una fantasía, pero de todas formas, ese retratista tenía que ser un genio. Siempre siento curiosidad por el retratista, dijo el señor Grey. Debe ser realmente bueno. Annabel se volvió hacia él en seco y parpadeó. ¿Qué le pasa? Nada, respondió ella, que estaba un poco mareada. Es que estaba pensando exactamente lo mismo. Él volvió a sonreír, pero esta vez fue distinto, casi como si... No podía hacer eso. No podía sonreírle como si hubiera encontrado a su alma gemela, porque no podían ser almas gemelas. Annabel no podía permitirlo, sería insoportable. Decidida a disfrutar más de la ópera que de la inminente narración del señor Grey, se concentró en el escenario y se dejó llevar por la historia. Era un relato ridículo, pero la música era tan maravillosa que no le importaba. Cada cierto tiempo, el señor Grey continuaba con sus comentarios, que Annabel tenía que admitir que le ayudaban mucho a entender la historia. Sus palabras eran una mezcla de narración y observación, y ella no podía evitar estar entretenida. Oía el crujido de su ropa cuando se acercaba, notaba la calidez de sus labios cuando se pegaban a su oído, y entonces oía sus palabras, siempre astutas, normalmente divertidas, que le hacían cosquillas y provocaban que su corazón diera un vuelco. Tenía que ser la forma más maravillosa de experimentar la ópera. Es la escena final, susurró él cuando en el escenario se representaba una especie de juicio. ¿De la obra?, preguntó ella sorprendida. El héroe y la heroína ni siquiera se habían conocido. Del primer acto. Ah, por supuesto. Se volvió hacia adelante y a los pocos minutos, Tamino y Pamina por fin se veían por primera vez. Se abrazaban y los separaban. Bueno, dijo Annabel mientras bajaban el telón. Supongo que si no los separasen antes del final de la escena no habría segundo acto. Parece que desconfía de esta historia de amor, dijo el señor Grey. Tiene que admitir que es un poco inverosímil que él se enamore de ella por un retrato y ella se enamore de él por... Arrugó las cejas. ¿Por qué se enamora de él? Porque Papageno le dijo que vendría a salvarla, intervino Luisa, inclinándose hacia adelante. Ah, es verdad, respondió Annabel, con los ojos en blanco. Se enamora de él porque un hombre cubierto de plumas le dice que un hombre al que no conoce la salvará. ¿No cree en el amor a primera vista, señorita Winslow? Yo no he dicho eso. Entonces sí que cree. No es que crea o deje de creer, respondió Annabel, que no se fiaba del brillo en los ojos de Sebastián. Yo no he visto eso nunca, pero eso no significa que no exista. Además, en este caso no es amor a primera vista, porque ella ni siquiera lo había visto. Es difícil rebatir un argumento tan lógico. Eso espero. Él chasqueó la lengua y luego frunció el ceño cuando se volvió hacia la última fila. Parece que Harry y Olivia han desaparecido. Annabel se volvió y miró por encima del hombro. Espero que no les haya pasado nada. No, les aseguro que están estupendamente, respondió el señor Grey, recalcando la última palabra. Annabel se sonrojó, porque aunque no estaba segura del todo de a qué se refería, estaba convencida de que no era algo apropiado para sus oídos. El señor Grey debió de ver cómo se sonrojaba, porque chasqueó la lengua y se inclinó hacia ella con un brillo pícaro en los ojos. Su expresión transmitía algo peligrosamente íntimo, como si la conociera, o como si fuera a hacerlo, o como si quisiera conocerla, o... Annabel, intervino Luisa en voz alta. ¿Me acompañas a la sala de descanso? Por supuesto. Annabel no tenía muchas ganas de descansar, pero si algo había aprendido en Londres era que nunca se debía rechazar la invitación de otra dama para acompañarla a la sala de descanso. No estaba segura de por qué era así, pero una vez había declinado la invitación y más tarde le dijeron que era de mala educación. Esperaré su regreso, dijo el señor Grey levantándose. Annabel asintió y siguió a Luisa fuera del palco. Apenas habían dado 2 pasos cuando su prima la agarró del brazo y con tono urgente susurró:
¿De qué han estado hablando? ¿Con el señor Grey? Claro que con el señor Grey. Sus cabezas han estado prácticamente pegadas durante todo el acto. Es imposible. Te aseguro que no es imposible, y están en primera fila. Los habrá visto todo el mundo. Annabel empezó a ponerse nerviosa. ¿Qué quieres decir con todo el mundo? Luisa miró furtivamente a su alrededor. La gente empezaba a salir de los palcos, todos vestidos con sus mejores galas. No sé si Lord Newbury habrá venido, pero si no está aquí, muy pronto se enterará de esto. Annabel tragó saliva muy nerviosa. No quería poner en peligro su inminente compromiso con el conde, pero al mismo tiempo quería hacerlo desesperadamente. Y no me preocupa, Lord Newbury, continuó Luisa, que pasó su brazo por el hueco del de Annabel para tenerla más cerca. ¿Sabes que rezo cada día para que esa unión no llegue a buen puerto? Entonces, la abuela Víquez, la interrumpió Luisa, y Lord Víquez se enfurecerán si creen que has saboteado la unión a propósito. Pero si yo, es lo que pensarán. Luisa tragó saliva y bajó la voz cuando alguien giró hacia ellas. Es Sebastián Grey, Annabel. Ya lo sé, respondió ella, agradecida de, por fin, poder hablar. Mira quién habla. Has flirteado con él toda la noche. Luisa se quedó afligida, aunque solo un momento. Oh, Dios mío. ¿Estás celosa? No lo estoy. Sí que lo estás. Se le iluminaron los ojos. Es maravilloso y un desastre, añadió, casi como si se le hubiera ocurrido una décima de segundo después. Es un desastre maravilloso. Luisa, Annabel quería frotarse los ojos. De repente estaba agotada y no demasiado segura de que la vivaz mujer que tenía delante fuera la tímida de su prima. Cállate y escucha. Luisa miró a su alrededor y soltó un gruñido de frustración. Arrastró a Annabel hasta un nicho en la pared y cerró la cortina de terciopelo para tener un poco de intimidad. Tienes que irte a casa. ¿Qué? ¿Por qué? Tienes que irte a casa ahora mismo. El escándalo ya será de proporciones considerables con lo que ha pasado hasta ahora. Solo he hablado con él. Luisa la agarró por los hombros y la miró fijamente a los ojos. Con eso basta. Confía en mí. Annabel se fijó en la expresión seria de su prima y asintió. Si Luisa le decía que tenía que irse a casa, es que tenía que irse a casa. Conocía ese mundo mucho mejor que ella. Sabía cómo navegar entre las tenebrosas aguas de la sociedad londinense. Con un poco de suerte, otra persona montará una escena en el segundo acto y todos se olvidarán de ti. Les diré a todos que te has sentido indispuesta y entonces... Luisa abrió los ojos con alarma. ¿Qué? Meneó la cabeza. Que tendré que asegurarme de que el señor Grey se quede hasta el final de la obra. Si él también se marcha antes, todos darán por sentado que se han ido juntos. Annabel palideció. Luisa meneó la cabeza. Puedo hacerlo, no te preocupes. ¿Estás segura? Porque ella no lo estaba. Luisa no era famosa por tener mucha seguridad en sí misma. Sí, claro, respondió ésta, que parecía que, aparte de Annabel, también intentaba convencerse a sí misma. En realidad, es mucho más fácil hablar con él que con la mayoría de los hombres. Ya me he dado cuenta, dijo Annabel con un hilo de voz. Luisa suspiró. Sí, me imagino. Muy bien, tienes que irte a casa y yo... Annabel esperó. Iré contigo. Luisa terminó la frase con decisión. Será mucho mejor así. Annabel solo pudo parpadear. Si me voy contigo, nadie sospechará nada, aunque el señor Grey también se vaya. Luisa se encogió de hombros con vergüenza. Es una de las ventajas de gozar de una reputación intachable. Antes de que Annabel le preguntara qué quería decir eso de su propia reputación, Luisa continuó. Tú eres una desconocida, pero yo... Nadie sospecha nunca de mí. ¿Estás diciendo que deberían? Preguntó Annabel con cautela. No. Luisa meneó la cabeza, casi con nostalgia. Nunca hago nada malo.
Sin embargo, mientras salían de detrás de la cortina de terciopelo, Annabel habría jurado que había oído susurrar a su prima. Por desgracia. 3 horas después, Sebastián entró en el club, todavía furioso por cómo se había estropeado la noche de repente. Le dijeron que la señorita Winslow se había sentido indispuesta en el entreacto y que se había ido a casa con la señorita Luisa, que había insistido en acompañarla. Aunque Sebastián no se lo creía, la señorita Winslow era la viva imagen de la salud, y la única forma en que hubiera podido indisponerse era si la hubiera atacado un leproso en la escalera. Lady Cosgrove y Lady Wimbledon, liberadas de sus funciones de carabinas, también se marcharon y dejaron el palco a sus invitados. Olivia enseguida se sentó en primera fila y dejó un programa en la silla a su lado para Harry, que había ido al vestíbulo. Sebastián se había quedado durante el segundo acto, básicamente porque Olivia había insistido. Estaba dispuesto a marcharse a casa y escribir. El leproso en la escalera le había dado todo tipo de ideas, pero Olivia lo pegó a la silla y le sisió. Si te vas, todo el mundo creerá que te has marchado con la señorita Winslow y no permitirá que arruines la reputación de esa pobre chica en su primera temporada en Londres. Se ha ido con Lady Luisa. ¿Tan imprudente me consideras para ensarzarme en un ménage à trois con eso? ¿Eso? Ya sabes a qué me refiero, respondió él con una mueca. La gente creerá que es una estratagema. Puede que la reputación de Lady Luisa sea intachable, pero la tuya no, y por cómo te has comportado con la señorita Winslow durante el primer acto. Estaba hablando con ella. ¿De qué hablan? Era Harry, que había regresado del vestíbulo y necesitaba pasar por delante de ellos para sentarse. De nada, respondieron los dos al unísono, mientras apartaban las piernas para dejarlo pasar. Harry arqueó las cejas, pero se limitó a bostezar. ¿Dónde han ido todas? Preguntó mientras tomaba asiento. La señorita Winslow se ha sentido indispuesta. La señorita Luisa la ha acompañado a su casa y las 2 tías también se han marchado. Harry se encogió de hombros, puesto que normalmente le interesaba más la ópera que los chismorreos, y empezó a leer el libreto. Sebastián se volvió hacia Olivia, que lo estaba mirando fijamente otra vez. ¿Todavía no has terminado? Debería ser más cauto. Sebastián miró a Harry. Estaba concentrado en el libreto, aparentemente ajeno a la conversación, lo que, conociendo a Harry, significaba que lo estaba escuchando todo. Pero Sebastián decidió que no le importaba. ¿Desde cuándo eres la salvadora de la señorita Winslow? No lo soy, respondió ella, mientras encogía sus elegantes hombros. Pero está claro que es nueva en la ciudad y necesita buenos consejos. Aplaudo la decisión de Lady Luisa de acompañarla a casa. ¿Cómo sabes que Lady Luisa la ha acompañado a casa? Oh, Sebastián, respondió ella, lanzándole una mirada impaciente. ¿Cómo puedes preguntar eso? Y allí terminó todo, hasta que llegó al club, que es donde se desató la tormenta.